Sección 5, la primera pregunta indicaba ejemplos de monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido respectivamente. Entonces un monosacárido más importante, tenemos la glucosa. Uno de los más importantes disacáridos, quiere decir 2 unidades de azúcar, es la maltosa, que es la unión de 2 glucosas, por ejemplo. Tenemos también la silosa como un oligosacárido, ¿cierto? Aquí la vemos. Y tenemos básicamente como un polisacárido, por ejemplo, la celulosa, que es varias uniones de glucosas. Se llama poli por muchos y sacárido por azúcares, son muchas unidades de azúcar. La pregunta 2 decía, ¿son ejemplos de carbohidratos tipo polisacárido con función de estructura, reserva y almacenamiento? Entonces vamos a ver aquí los ejemplos. Un polisacárido de estructura típico es la celulosa, la vemos acá. Ella está presente, imagínense que este dibujito aquí es una célula vegetal, donde estas laminitas de aquí representan la pared y pues lo de adentro es el citoplasma. En la pared vamos a encontrar moléculas de celulosa, que son glucosas unidas. Un polisacárido de reserva, por ejemplo, en vegetales hablamos de el almidón. El almidón también son unidades de glucosa unidas entre sí, pero lo que pasa es que el enlace que tiene esta celulosa y el enlace que une las glucosas de aquí del almidón es diferente. En el caso de la celulosa los une un enlace que se denomina beta 1,4 y en el caso del almidón tenemos un enlace alfa 1,4. Y el carbohidrato de reserva en animales se denomina glicógeno. El glicógeno es exactamente lo mismo que los otros dos que acabamos de ver. Son uniones de glucosa, pero ellas están unidas por enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. La tercera pregunta decía, una de las principales funciones de los azúcares de 5 carbonos o pentosas es, la respuesta es que son componentes esenciales del ADN. Entonces básicamente si observamos las pentosas o azúcares de 5 carbonos, que las vamos a representar así, ¿cierto? Se puede denominar, por ejemplo, tenemos un ejemplo básico, la ribosa, o en este caso el que vemos acá que se llama deoxi o desoxirribosa. Ella va a ser la base para el famosísimo DNA o ADN, que es ácido deoxi o desoxirribonucleico. Eso quiere decir que la base nitrogenada es la deoxirribosa. Entonces ahí está una de las principales funciones de la vía de pentosas fosfato. Aquí también, pues el caso de la ribosa va a ser la base del ácido ribonucleico. Viene de la base nitrogenada de la ribosa. La cuarta pregunta decía, los principales carbohidratos no estructurales son. Entonces cuando hablamos de carbohidratos estructurales y no estructurales hay que tener la siguiente claridad. Si esta de acá es mi célula vegetal, todas las células vegetales tienen una cosa que las rodea que se llama pared celular. En esa pared vamos a encontrar los famosísimos carbohidratos estructurales. Se llaman así básicamente porque le dan a la célula estabilidad o estructura, por eso se llaman estructurales. Tenemos la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Y al interior, o sea, en el citoplasma, en lo que está dentro de la célula, tenemos los famosos carbohidratos no estructurales. ¿Cuáles son los carbohidratos no estructurales? Básicamente tenemos el almidón, la glucosa, la silosa, la ribosa, la fructosa y todos los disacáridos en general. ¿Listo? Digamos que la quinta pregunta viene un poco en conclusión con esta cuarta y dice, con respecto a las diferencias entre carbohidratos no estructurales y estructurales se puede afirmar. Entonces, iniciemos. Con respecto a la digestibilidad, los carbohidratos no estructurales, es decir, glucosa, almidón, silosa, fructosa, todos los que están en el citoplasma, son más digestibles y los estructurales son menos digestibles. Los carbohidratos estructurales pueden ser digeridos únicamente por bacterias del rumen o en general bacterias que tienen unas enzimas específicas. ¿Listo?
Los carbohidratos no estructurales, ya dijimos, se encuentran en el citoplasma. Y también los carbohidratos estructurales, es decir, hemicelulosa, celulosa y pectina, tienen un efecto positivo en el intestino grueso de los monogástricos. Es decir, todo alimento que sea muy fibroso, tipo pasto, tipo pajas, cereales muy fibrosos, ayudan a mejorar la salud intestinal, específicamente el intestino grueso en monogástricos. Entonces, en el caso de la quinta pregunta, la respuesta era todas las anteriores. La sexta pregunta dice, ¿el papel principal de la lignina en plantas es? La respuesta es A. Actuar como cementante entre las fibras leñosas y como agente endurecedor entre las fibras en la producción de pasta de madera química. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, imaginémonos que este es un tronco de un árbol y aquí vamos a tener, imagínense que cada lineecita de estos son cientos y miles de unidades de glucosa que se van plegando y se van plegando y ellas forman unas laminitas, láminas de celulosa, ¿cierto? Lo que va a hacer esa lignina es como una enredadera que va a servir como un cementante porque las va a mantener firmes y se va digamos, a establecer en la mitad de esas laminitas de celulosa. Y es por esa lignina precisamente que las plantas entre más edad tienen, más viejas son más lignificadas, de ahí el nombre, pero también eso es que pueden crecer erectas y se mantienen erectas básicamente por ese cementante que es la lignina. La séptima pregunta decía, los tres principales polímeros que componen la madera son. Entonces aquí tenemos los principales polímeros, celulosa, hemicelulosa y lignina. En este caso, sí es un polímero, ojo, la lignina no es un carbohidrato. Es un polímero, en realidad él es un polifenol, son varias uniones de anillos fenólicos, es un compuesto totalmente indigerible, únicamente lo pueden aprovechar algunas especies de termitas y algunos microorganismos. La pregunta 8 decía, una diferencia entre celulosa y hemicelulosa es. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la celulosa, miren esta cadena que está compuesta por glucosas, 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 glucosas. Eso es lo que se llama un homopolisacárido, porque homo porque son iguales todos los azúcares, poli porque son muchos y sacáridos porque son azúcares, el azúcar de la glucosa. Mientras que la hemicelulosa se denomina un heteropolisacárido. Es un polisacárido porque son muchos azúcares, pero es hetero porque lo componen diferentes tipos de azúcares. Tenemos la silosa, la manosa, la glucosa y la galactosa. La pregunta 9 decía, la relación en proporción que guardan los tres principales polímeros en madera son. Entonces aquí tenemos los tres principales polímeros, ¿cierto? Celulosa, hemicelulosa y lignina, y la proporción en la madera es 50% celulosa, 25% hemicelulosa y 25% de lignina. Y la última pregunta decía, la obtención de etanol como un proceso tecnológico a partir de la madera depende de. Entonces, ¿de dónde sale ese etanol? Básicamente, imaginémonos que esta es una cadena de celulosa y es romper, ¿cierto? Estos enlaces que ustedes ven acá, romperlos. Y al romperlos, pues obviamente se libera la glucosa. Y ese proceso de liberación de glucosa genera como un sobrado, por así decirlo, o como un subproducto de ese proceso, está el etanol como proceso tecnológico.